Buenos días, os damos la bienvenida a una nueva edición de Conversaciones, una iniciativa de Benco con la colaboración de Caja Rural de Navarra para poner en valor el poder de la buena comunicación. Seguimos hablando de la importancia que tiene la comunicación para las entidades sociales y hoy nos acompaña Esther Lerga, responsable de comunicación de ANFAS, la Asociación Navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Buenos días, Esther. Buenos días. Y gracias por compartir este tiempo con nosotros. Pues gracias a vosotros por invitar a ANFAS y por invitarme a mí. No, encantados, encantados. Seguro que trataremos temas interesantes. Vamos a contar un poco mejor qué es ANFAS. La institución en su página web se define como una organización cohesionada y referente en la provisión de apoyos y soluciones avanzadas a las personas con discapacidad intelectual de Navarra y sus familias. La entidad se constituyó en 1961, en 1999 fue distinguida con la Medalla de Oro de Navarra por su trayectoria y en 2009 la entidad recibió un Accessit en el Premio a la Calidad de los Servicios Sociales. Pues vamos a empezar con la conversación, Esther, y lo más importante o lo inicial es conocer mejor qué es ANFAS Navarra y qué actividades realizáis. Pues mira, ANFAS esencialmente es una asociación de familias que se fundó, eso como has dicho, en los años 60 a principio con un objetivo. Siempre decimos que fueron unas cuantas familias valientes que se animaron a dar el paso de fundar una asociación, de reconocer que tenían a una persona con discapacidad en su casa, cuando en aquel entonces era un estigma social, y que había que hacer algo con las personas con discapacidad. Pues empezaron con temas como ocio, con vacaciones, con educación. Eran niños y niñas que no iban al colegio, y luego con la parte laboral, ¿no? Desde allí, desde ese origen en que primero fue reconocer y conocer a las personas con discapacidad que nos rodeaban y que no tenían ninguna visibilidad en la sociedad, a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Que es ya personas que quieren una plena inclusión, que tienen sus derechos y obligaciones, que son como tú y como yo, vecinos y vecinas de distintas comunidades, pues hemos avanzado mucho. ¿A qué personas acompañáis y qué necesidades atendéis? Porque entiendo que sean perfiles muy variados. Cada persona es un mundo, por supuesto. Son personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo. ¿Qué significa esto? Que son personas que a lo largo de o desde que nacen o a lo largo de su desarrollo, de su crecimiento, es decir, antes de los 22 años, se les diagnostica un trastorno, una enfermedad genética, una discapacidad intelectual, que hace que necesiten ciertos apoyos para poder hacer sus actividades de la vida diaria, ¿no? Diferentes apoyos. Todo el mundo en algún momento de la vida necesitamos apoyos, pero estas personas los necesitan desde el nacimiento o desde su infancia, digamos. Entonces, apoyamos a las personas con discapacidad intelectual y también a sus familias. O sea, nosotros decimos que somos la mano que les acompaña a lo largo de su ciclo vital. ¿Y cuántas personas aproximadamente están en ANFAS actualmente? Pues, por tener una orientación. Sí, unas 2.200 personas atendidas de un modo u otro. 1.200 están a través del servicio de atención temprana que está concertado con Gobierno de Navarra, que son niños de 0 a 3 años que puede que no desarrollen una discapacidad, porque es un servicio preventivo, pero sí que están experimentando alguna dificultad o algún desafío en su desarrollo temprano, de los 0 a los 3 años, y entonces pues necesitan una estimulación, logopedia, distintas intervenciones, fisioterapeuta, pues por 1000 y un motivos, pero puede que luego no tengan una discapacidad. Y luego, a partir de los 3 años, tendremos otras 1.200 y pico personas, o sea que hacen un total de unas 2.400 personas con discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo o riesgo de padecerlos, digamos en este caso, y luego aparte, pues a sus familias, el impacto es mayor. Claro, yo no pensaba que era una entidad con tantas personas, pues qué bien, qué bien. Hablando de las familias, en vuestra web habláis de el modelo de calidad de vida familiar. Cuéntanos un poco en qué consiste. Bueno, esto es un cambio de mirada, digamos, que vamos experimentando, pues eso, conforme vamos evolucionando, ¿no? Antes, la mirada que se hacía hacia las personas con discapacidad era como médico-rehabilitadora, entonces era como enseñarles cosas para que se adapten. Ahora estamos en
en que las adaptaciones, la discapacidad no está tanto en la persona como en el entorno, en adaptar los entornos. Y entonces, cuando tú miras no a la persona, sino a la unidad familiar como bloque, digamos, de intervención, no lo dirían así mis compañeras, mucho más técnicas, pues estás mirando también sus fortalezas, su potencialidad, y entonces y vemos las necesidades que pueden tener y también qué pueden ofrecer de apoyo a la persona, ¿no? Entonces vemos a la familia como la unidad con la que trabajar y a la que apoyar. Y entiendo que dais apoyos, dais formaciones, Eso es. consejos sobre cómo tratar a su familiar. Eso es, bueno, pues empezamos desde la parentalidad positiva, porque al principio cuando tienes un diagnóstico, o sea, al final, cuando tú vas a tener un bebé, una criatura, ¿no? Tienes unas expectativas, te haces tus propios sueños, digamos, y a veces un diagnóstico de discapacidad, un síndrome de Down, pues algo una dificultad durante el desarrollo o un desafío, pues trunca un poco esa expectativa que tú tenías, y lo primero es conocer, asimilar, incluso a veces asumir un duelo y luego, pues a partir de ahí, crecer, acompañar y vivir. Qué importante tener compañía, porque para las familias no tiene que ser fácil. Bueno, pues no siempre, sobre todo porque muchas veces el diagnóstico tarda en llegar, es difícil y hace falta también como un apoyo emocional, sí. Muy bien. ¿Puedes detallar un poco algunos servicios o programas que ofrecéis a las personas que atendéis en ANFAS? Nosotros tenemos los servicios y actividades un poco divididos por dirigidos a las personas con discapacidad o con trastornos del desarrollo, a las familias y a la sociedad en general. Entonces, en los que están dirigidos a las personas con discapacidad, los dividimos por áreas que cumplen un poco pues eso, toda la etapa vital, desde desarrollo infantil y juvenil, que tienen pues eso, atención temprana o habilidades funcionales para la edad escolar, ¿no? Desde los 3 hasta los 21 años. El desarrollo infantil lo tenemos un poco hasta ahí, infantil y juvenil. Después tenemos el área de ocio y cultura, que es muy importante, porque es que el ocio es un derecho y se nos olvida a veces, ¿no? Las personas con dificultades a veces tienen más dificultades para incorporarse a cosas que para cualquier ciudadano o ciudadana común son muy habituales. Las partes de capacitación y formación, pues para que luego desarrollen su vida laboral. La parte de vivienda y apoyo a la vida independiente, que es importante en la edad adulta sobre todo, y la de envejecimiento, porque hasta hace relativamente poco las personas no tienen una gran esperanza de vida, muchas personas con discapacidad, ahora sí, el envejecimiento en muchas personas con discapacidad empieza en torno a los 45 años antes, entonces también hay que prepararse para esa etapa. Muy bien. Cuéntanos cómo está estructurada la financiación. Imagino que tenéis financiación a partir del ámbito público, tendréis donaciones, tendréis personas asociadas. Eso es. Bueno, ANFAS cuenta, la mayor parte de la financiación es pública, más del 50% de la financiación es pública, pero dentro de la financiación pública dividimos en servicios concertados con Gobierno de Navarra, es decir, son servicios que están en la cartera de servicios de Gobierno de Navarra y que concierta con ANFAS, como son atención temprana en este caso y las viviendas, pero luego hay otra parte de servicios que también son públicos, pero que vienen a través de subvenciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que las subvenciones no están aseguradas, son graciables y pueden... O sea, y fluctúan. Eso es, y fluctúan, eso es. Entonces, esa es la parte pública. También entidades locales, ayuntamientos, que puedes convenir con ellos un servicio específico para su pueblo en la ludoteca o de ocio para... También vienen por ahí públicas, pero de entidades locales, Gobierno de Navarra y ayuntamientos. Luego tenemos la parte de nuestros socios que viene garantizada. Hay socios que son familiares y hay socios que sin más colaboran. Además tenemos una parte que se cobra por la provisión de servicios, es decir, pues si tú vienes a una actividad de logopedia o a las vacaciones, pues pagas una parte, nunca es, claro, es decir, nunca es todo. Nunca es el 100%. Efectivamente, pero bueno, se colabora, ¿no? Las familias pagan sus cuotas.
Y además tenemos una parte de donativos privados, de ayudas de empresa, de donativos de particulares, que bueno, siempre nos vienen bien, que necesitamos, que tenemos que buscar cada año, que vienen a veces pues a través de subvenciones que tienen o las propias empresas, ¿no? O ayudas que dan otras porque sí, para cumplir con la ley, que también algunas llegan, y luego donativos particulares que están no subvencionadas, perdón, que son fiscalmente tienen beneficios, tienen deducciones eso fiscales. es, deducciones fiscales, y que también a veces nos llegan. Muy bien. Vamos a hablar un poco de comunicación, porque esta iniciativa es sobre todo para hablar de la importancia de la comunicación. ¿Por qué la comunicación es importante para ANFAS? Bueno, la comunicación es importante para todas las personas y en nuestro caso además puede lograr la inclusión, ¿no? Nosotros siempre decimos cuando hacemos sensibilizaciones, a veces en colegios, que cómo nombremos las cosas determina cómo las vemos. Entonces, la comunicación, el lenguaje, es un transformador social importantísimo. Yo suelo contar la anécdota en los colegios de, a ver, ¿quién sabe qué significa ANFAS? El acrónimo de ANFAS, ¿no? Cuando nació en 1961 se puso ese nombre porque ANFAS es Asociación, en origen, Asociación Navarra de Familiares y Amigos de Subnormales. Muchos chavales se escandalizan, subnormales. Subnormal era un término médico y hacía referencia al cociente intelectual por debajo de 70. Ese era el término. Hoy en día es un insulto, un término peyorativo. Hace muchos años ya, en los 90, que cambiamos la denominación para Asociación Navarra en favor de familiares y amigos de personas con discapacidad intelectual. Y no es anecdótico, o sea, el acento está en las personas. Es que hasta hace poco más de un año, la Constitución española seguía hablando de disminuidos. Todavía hoy muchas personas hablan del hueco de aparcamiento para minusválidos. Tenemos palabras que tenemos que dejar ya atrás y poner el acento en las personas, personas con discapacidad. Ser no es lo mismo que tener. Entonces la comunicación es fundamental, sí, tenemos que educar a la gente para que nos vea como personas que tienen una dificultad, pues como todo el mundo, que necesita unos apoyos, como todo el mundo en algún momento de su vida. Muy bien, es muy interesante lo que comentas del lenguaje, que a veces no nos damos cuenta y es importante cuidarlo, porque como dices, lo que hablamos, como has dicho, lo que hablamos... La manera en que nombramos las cosas determina cómo las vemos. Eso, sí. eso. Parece que lo has contado muy bien. Vos en ANFAS buscáis dar visibilidad y una imagen real de las personas con discapacidad intelectual. ¿Qué estrategias de comunicación habéis puesto en marcha para lograrlo? Pues la primera y principal, que sean ellos y ellas quienes lo cuenten. O sea, yo te decía que a mí me cuesta un poquitín estar aquí porque no estoy habituada. Suelen ser las propias personas quienes dan las charlas, quienes cuentan sus experiencias de vida. O sea, es que son los y las protagonistas. Muy bien. ¿Y cuáles son los canales a través de los que os dirigís para lanzar los mensajes? Aparte de la página web, las redes sociales... Bueno, esto también va en función de la economía, ¿no? Entonces utilizamos muchísimo redes sociales, newsletter, incluso WhatsApp, por la rapidez y la velocidad, o sea, y lo barato que es, ¿no? Utilizamos eso para nuestra comunicación interna y cuando hablo de interna es entre personas profesionales, con personas con discapacidad, con familias, con socios, socias y demás, sobre todo así. Pero también, claro, pues organizamos a veces eventos, no sé, estamos en lo local, muy en los entornos, en fiestas. El otro día tiramos el cohete de fiestas de Fustiñana. Bueno, pues es que depende. Bueno, con mucha capilaridad, entiendo, ¿no? Eso es. Para llegar a cuanta más gente mejor, entiendo. Efectivamente, sobre todo es que, claro, las personas están en sus pueblos, en sus ciudades, y nosotros nos esforzamos mucho en que se mantenga así, que no tengan que venir a Pamplona a los servicios, sino que los entornos, al final, son más inclusivos. Tu propio entorno, que en un pueblo una persona con discapacidad está mucho más incluida probablemente, ¿no? Entonces, desde luego, desde luego. Sí, la persona puede permanecer en su localidad, es mucho mejor. Eso es, la desinstitucionalización también es una de las estrategias que utilizamos como entidad, o sea, en las que estamos apostando,
Y es por eso, porque cada persona en su lugar, ¿no? Esa es con la los clave. apoyos que necesite. Muy bien. Este año, con Caja Rural de Navarra, habéis realizado el programa Comunícate. ¿Nos podrías explicar en qué ha consistido y qué ha supuesto para la asociación? Sí, mira, Comunícate es un proyecto que nació ya hace unos años y que efectivamente nos está apoyando ahora mismo Caja Rural y nos está permitiendo dar un paso más. Te cuento. Comunícate es una tecnología de comunicación que acaban de recibir el reconocimiento en el Encuentro Estatal de Buenas Prácticas de Plena Inclusión, que es la federación en la que pertenece ANFAS, junto con otras 800 entidades en España. Comunícate, que lleva 2 A, hace referencia a la comunicación aumentativa y alternativa, que es cuando una persona presenta desafíos en la comunicación, una dificultad, pues no tiene, pues muchas personas con autismo o por la imposibilidad de pronunciar o por muchas cosas, utilizamos comunicadores robustos, tablets, tecnología, para que pueda ayudarles a través del lenguaje natural asistido, que es la manera en que naturalmente aprendemos a hablar las personas, que les pueda ayudar, les sirva de soporte y de ampliación de ese vocabulario y de esa capacidad de comunicación. Entonces, gracias ahora a la Caja Rural, tenemos comunicadores en préstamo para que el tema económico no suponga una dificultad para familias que no pueden costearse una tecnología pues que puede ser relativamente cara. Entonces tenemos 65 profesionales formados para que puedan acompañar a personas de distintos ámbitos, o sea que a veces hay niños y se ayuda y se apoya en la escuela, pero también tenemos personas en nuestras viviendas, en envejecimiento, incluso en otros servicios que no son de ANFAS, y puedan tener esa posibilidad de comunicarse, que es tan importante. Y que mejora mucho su calidad de vida, por desde supuesto, luego. por ¿no? supuesto. De pasar O sea, de aislamiento, ¿no? Y poder decir que quiero o que me duele o que poder transmitir algo así, sin que... Sí. Fundamental. Esencial, Muy bien. sí. Muy bien. Esther, hemos podido ver la importancia de la accesibilidad cognitiva en vuestras comunicaciones. ¿Nos podrías explicar en qué consiste y por qué es importante? Pues mira, la accesibilidad cognitiva, nosotros decimos que es hacer un mundo más fácil de entender, más amable. Entonces, consiste en adaptar textos, productos, páginas web para que sean accesibles cognitivamente. Cuando hablamos de accesibilidad, muchas veces nos quedamos con la idea de la accesibilidad física o sensorial, ¿no? Pero la accesibilidad universal incluye también estos textos adaptados. Textos y productos, una señalética correcta. O sea, todo el mundo se ha podido sentir perdido en algún momento y hay señales que no ayudan a encontrarte. Una accesibilidad cognitiva permite esto y favorece a todo el mundo. Para algunas personas, como personas con discapacidad intelectual, es esencial, pero favorece a personas mayores, a personas migrantes que no dominan el idioma, a niños y niñas que no tienen lectoescritura, y en general a toda la sociedad le beneficia y es un mundo más amable, más inclusivo. En ANFAS tenéis una amplia red de personas voluntarias, creo que insuficiente, por lo que comentas, siempre se puede llegar a más. ¿Cómo conectáis la comunicación con los programas de voluntariado? Bueno, siempre decimos en ANFAS que el voluntariado es un pilar fundamental, lo ha sido siempre, desde los años 60 que estamos haciendo vacaciones, digamos, ¿no? Hemos necesitado personas voluntarias. El voluntariado también es un potente transformador social, porque en el momento en que conocen la realidad, conocen a las personas, se quitan prejuicios y perjuicios, luego son un elemento más de inclusión, ¿no? Entonces, necesitamos personas voluntarias por el apoyo que nos dan en las actividades en concreto, pero también por cómo repercute eso socialmente y cómo eso hace que la sociedad sea más inclusiva y solidaria con las personas con discapacidad. Siempre hacemos una campaña muy puntual antes de verano, porque movilizar a casi 300 personas con discapacidad intelectual en muchísimos destinos de vacaciones en agosto y a lo largo de todo el verano en campamentos y demás, pues nos hacen falta muchos apoyos, pero todo el año estamos haciendo actividades. Cada fin de semana, solo en Pamplona, se mueven 250 personas a distintas
cosas que ellos y ellas eligen, ¿no? Pues yo quiero ir a la bolera, yo al cine, yo a tal, y hacen falta personas voluntarias también que nos apoyen. Muy bien. Pues utilizamos esta plataforma para decir que quien quiera ser voluntaria de ANFAS, que se puede dirigir a la entidad. Efectivamente, además no importa ni los conocimientos previos, damos una formación, no importa la edad, o sea, tenemos, como acompañamos a personas de todas las edades también son estupendas para a partir de los 16 años, por cuestiones legales, pero todo el mundo tiene cabida en ANFAS y puede venir y conocer y le va a gustar, estoy segura. Y ayudar, y también es una forma de ser ayudado también, ¿no? Sí. ¿No? Es un beneficio Sí. mutuo, ¿no? Sin duda. Mirando hacia el futuro, ¿qué nuevos retos o proyectos estáis explorando para aumentar la visibilidad, la sensibilización y el fortalecimiento de la inclusión en Navarra? Bueno, yo creo que como sociedad ahora mismo tenemos desafíos como sociedad, ¿no? Y entonces, pues yo qué sé, la inteligencia artificial, todas estas cosas que pueden llegar a ser disruptivas y que necesitamos que en las entidades sociales, las personas con discapacidad no se queden atrás. Entonces, la brecha digital es un desafío importante que llevamos tiempo, sobre todo desde la pandemia, detectando e intentando solventar, porque hoy en día, ¿no? Quien no se sube a ese carro se queda atrás y nuestros desafíos son como los de cualquier ciudadano o ciudadana de a pie. Muy bien. Y ya para terminar, ¿qué consejo darías a otras entidades sociales que quizá no han desarrollado aún todo el potencial que tiene la comunicación? Se van a dar cuenta de que es necesario, o sea, no creo que tenga que dar muchos consejos porque es cierto que lo que no se nombra no existe, ¿no? O sea, y necesitamos visibilizar y enseñar nuestras realidades. Creo que sensibilizar también es importante porque muchas veces pues, el desconocimiento pues, puede llevar incluso a actitudes o que no son las correctas. Yo insisto, cuando hacemos sensibilización en los colegios, pues hay muchas personas que se dan cuenta, muchos chavales que no es un bicho raro, puede tener un trastorno o puede ser, no, conocer es fundamental. Por tanto, como entidades que nos dedicamos a distintas cosas, mostrar, enseñar, dar a conocer, informar es también fundamental. Es fundamental. Muy bien. Pues con estas palabras terminamos esta edición de Conversaciones. Muchas gracias, Esther, por tu testimonio y por la labor que desarrolláis en ANFAS, por supuesto. Pues muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti por venir. Y damos las gracias también a la Caja Rural de Navarra por apoyar esta iniciativa y a todas las personas que nos veis, os emplazamos a una nueva edición de Conversaciones. Un saludo.